Bien, bienvenido a esta entrega, esta novena entrega de criptomonedas con conciencia. Hoy vamos a centrar este espacio que hacemos en abierto y de forma generosa para todos aquellos que estáis en el mundo de la criptomoneda y de la conciencia al mismo tiempo o por separado, para que podáis ir aportando información relacionada eh, con temas importantes, ¿sí? De la actualidad o conceptos de primera magnitud que tienen que ver o que son importantes conocer de cara a la inversión en criptomonedas, ¿no? Aquellos que estáis en los cursos de dones que hago y que me habéis seguido de alguna forma, ya habéis oído hablar de cómo se genera el oro aquí. Hoy eh, vamos a, hemos titulado este espacio el patrón oro como referencia monetaria, ¿sí? Vamos a centrarnos ahí. Pero antes quiero explicar cómo se genera el oro en la Tierra para que vayamos de lo universal a lo particular, ¿sí? Y concreto, que es la criptomoneda. Eh, Comienzo para aclarar que la forma en que se genera el oro bajo la superficie de la Tierra, del cuerpo de Gaia, es a través de los fotones solares que inhalan como si fueran espermas en la superficie, a través de la superficie de Gaia, y Gaia lo enfría hasta solidificarlo. Y entonces va creando bolsas eh, gigantescas de oro en distintas partes del globo terráqueo, del interior de la superficie de la Tierra, ¿sí? Hay una gran cantidad de oro y esta generación del oro, esa forma de crear o generar oro, es ilimitada. Es decir, mientras haya fotones y Gaia esté viva y sea capaz de reproducir esto en oro, pues va a existir el oro, ¿sí? Mientras quieran o los administradores o la Gaia como planeta necesite esto para el, bueno, el autosostenimiento físico y químico de la Tierra, ¿sí? Esta es una información que no conoce mucha gente y que, bueno, quería revelar. En definitiva, a mí me gusta decir que es una relación de amor entre Heliox, el Sol, y Gaia, la Tierra, ¿no? Y a partir de ahí, eh, la élite o el sistema de control o el poder, los poderes fácticos de la Tierra, no solo los económicos, sino prácticamente lo que controla, bueno, pues la economía, la política, las religiones, la ciencia, el pensamiento, los medios de comunicación, el mercado, el sistema financiero, todo, ¿no? Toda la élite que controla, que son unas cuantas familias, como hemos explicado ya aquí, hacen creer a través de los medios de comunicación, a través de la ciencia materialista limitada que actualmente tenemos y que pronto cambiará, eh, hace creer que el oro es limitado y que por eso genera un valor concreto y por eso se toma. Realmente se toma como patrón oro precisamente porque es un gran comunicador, un gran conductor de información, ¿sí? Y tiene un gran valor. Entonces, al principio, el sistema financiero lo tenía como patrón. Las monedas fiat o SWIFT, ¿no? Aparecían como patrón. Pero esta élite decidió que en 1973, concretamente, eh, cambiara o dejara de ser una referencia monetaria, es decir, el patrón sobre el que se referencia, se compara y se le da un valor en alza o baja a cualquier moneda nacional, ya sea el dólar, el euro o el yen, cualquier moneda del mundo, ¿sí? Y se cambia,
se hace como estrategia, como controlan realmente el mundo, pues deciden libremente soltar que las monedas fiat, las que conocemos tradicionalmente, las monedas de los países, deje de ser, se abandona en 1973 y se inicia lo que se llama el patrón, se suele llamar como petrodólares, ¿no? Es decir, el petróleo se convierte en referencia. Y a partir de ese momento empiezan a manipular al antojo la moneda, generando una inflación o no, o una subida o bajada del valor en base al petróleo y a unos intereses que nunca terminan de contar, ¿no? También decir que en 1913 la Reserva Federal Americana también es prácticamente comprada por una familia, esta élite, los Rothschild, y se empieza la informatización de la banca con intención de generar deuda, es decir, empieza que el banco se convierte en prestamista y empieza a hacer del dinero deuda en definitiva, ¿no? Para generar un dinero en base a unos préstamos. De hecho, ha llegado a tal punto esa informatización, esa virtualización del dinero, que se está prestando un dinero que no existe y hasta que no se firma un contrato hipotecario o un crédito para cualquier negocio, para cualquier compra de bien, y se firma que va a haber unos intereses, no se crea ese dinero. Por lo tanto, no solamente estamos contribuyendo nosotros inocentemente o inconscientemente a generar un dinero que no existe, sino que también generamos inflación, generamos intereses y generamos en definitiva carencia, deuda para todos, no solo para nosotros que adquirimos ese crédito o esa hipoteca con un banco, ¿vale? Actualmente todo esto está en entredicho, se va conociendo los pormenores de todo esto y volviéndonos a centrar en ese oro que es como patrón, se empieza a hablar de, de volver a generar ese patrón como oro en 2001 y hay informaciones que garantizan que en las Torres Gemelas estaba en la planta 7 una gran cantidad de oro para garantizar el volver al patrón oro y por eso, o este es uno de los motivos que explican que las Torres Gemelas fueron tumbadas por la misma élite para garantizar que ese dinero no se produjera. Actualmente, la información que yo dispongo a través de fuentes etéricas, vamos a decirlo así, registros, canalización, es que pronto se va a implantar un sistema financiero nuevo, se llama sistema financiero cuántico. De momento se ha retrasado, ya se conoce que firma Clinton ya firmó que se pusieran esto en marcha, que este es otro de los motivos de lo de las Torres Gemelas, y, eh, y que va a volver a poner a unas monedas virtuales concretas de nuevo con el patrón oro. ¿Sí? Otra información que he encontrado a través de fuentes también, estas no son etéricas, son de aquí, de expertos que están analizando la situación, hablan de que un futuro, ahora oiremos la experiencia de José Ángel, pues en un futuro también el caso de las criptomonedas iba a tener unas referencias cristalinas o, ¿cómo decirlo?, minerales, vueltas a los minerales o al oro o a otras piedras preciosas, ¿no? Como referencia, teniendo en cuenta la función que cumple, que eso sí la conozco en el mundo, el reino mineral, donde la información cósmica, la información de la Tierra, códigos fotonizados también a través de los fotones se van incorporando en esas piedras, ¿bien? La característica principal de los cristales, ¿vale? Llamamos esmeralda, bueno, todo lo que conocemos como piedras preciosas,
tiene tanto valor en el mundo y se utilizan también como patrones, aunque no monetarios en este caso, al menos aún, porque no pierden información, a diferencia del carbono, de lo que estamos hecho el ser humano, por eso perdemos a veces la memoria de lo que no recordamos todo lo que estudiamos, aprendemos o accedemos al conocimiento. En el cristal la información se queda al 100% registrada y lleva ahí desde millones de años. De hecho, antes de que existiera la vida vegetal, animal o humana en la Tierra, ya estaba grabada y facilitando que esa información pudiera servir a Gaia como ser, como alma y a la vida en la superficie terrestre, a la formación de la Tierra, a toda la codificación que conlleva, puesto que un planeta y su formación a nivel universal requiere de una información que viene de la fuente y esta se va desarrollando, se va activando, igual que pasa con nuestras memorias, con nuestras programaciones, en distintos momentos de la vida física del planeta Tierra para que esa información pase al campo cuántico de la Tierra, que se conoce también como noosfera, y a partir de ahí pueda bajarse el humano a través de resonancia, de canalización, o simplemente creyendo que ha creado algo, muchos inventos de científicos o muchas creaciones artísticas que el humano desde su mente ordinaria completamente, bueno, pues inconsciente, ¿eh? Por supuesto no tiene por qué ser malintencionada, pues va accediendo a esa información, es lo que le llaman la inspiración, el duende, como se habla, se dice en flamenco, que va permitiendo acceder a información sagrada, es decir, codificada, que está guardada en esos minerales o esas piedras preciosas que llevan millones de eones ahí y que ah, va activándose en distintas etapas. Por eso los recursos naturales de Gaia, de la Tierra, se van agotando uno, pero van apareciendo otros. Siempre, como ser vivo, Gaia va a ir generando unos recursos naturales para que el ser humano vaya descubriéndolo, lo que aquí llamamos descubrimiento, pero ocurre por ciencia infusa, vamos a decirlo así, es decir, eso se transmite, el mismo espíritu de la Tierra se ocupa de que llegue a algunas almas que vienen a descubrir esas cosas. No es casualidad que los grandes descubridores existieran, sino son almas que ya nacen con esa tarea y se ocupan de hacer esos hallazgos, bien de recursos naturales, de territorios inexplorados o de tecnología avanzada, ¿sí? Ahora mismo incluso de otros lugares del universo está bajando tecnología mucho más avanzada que se está aplicando en la Tierra, bien a través de descubrimientos, creaciones o simplemente canalizaciones y que está llegando a nosotros. De hecho, la inteligencia artificial está basada en eso, que tiene que ver con el futuro y que por eso se está poniendo ahora, se está explotando, digamos, ya se está poniendo de moda, porque en el fondo viene un futuro que tiene que ver por ahí. Pero la élite lo está utilizando en beneficio propio, como siempre ha hecho, y vendiendo aquello que le interesa, que es siempre pues relacionado con el miedo, con la escasez, con la carencia, para que el ser humano crea que vive en una realidad material limitada. Pero en el fondo, jamás tendremos, nos sentiremos desabastecidos. Siempre dispondremos de materia prima, de naturaleza, de vegetales, de agua. Ahora, por ejemplo, hay una campaña de la élite para generar la percepción o la conciencia mundial y sobre todo aquí en España se está viendo muy bien, si no mirar al cielo y veis lo que están haciendo los aviones, cómo están esparciendo químicos para que las nubes no se formen y no llueva, entre otras cosas, además de envenenar los cultivos, envenenar nuestra, nuestro aire, etcétera, etcétera. Esto se está haciendo deliberadamente, doy fe y tengo imágenes, yo mismo
he estado este verano en la playa tumbado y he visto 5 o 6 aviones paralelos, líneas paralelas, son estas que quedan marcadas a lo largo de kilómetros en el cielo, y veáis cómo las nubes ya no tienen esa forma de borreguito que antaño tenían, sino que ahora son como manchas gigantes o se difuminan y no termina de llover. Hay una intención de envenenar el agua, ya a la hora de tratarla se está haciendo, ahora toca eso, ya se hizo con la pandemia esta, se procuró ponerle precio al aire, por eso nos pusieron a todos mascarilla para sentir la escasez y el miedo de que el aire era peligroso, y empieza a justificarlo en base a unos intereses que no vamos a extendernos aquí. Solo quería transmitir y dar algunas pruebas de que hay una intención de que parezca que todo tiene una escasez, pero el oro es ilimitado, como los recursos naturales. Se puede acabar el petróleo, se puede acabar el carbón, pero aparecerán otros más avanzados donde el ser humano descubrirá y empezará a aplicarlo. De hecho, ya hay energías renovables o energías ecológicas o naturales con las que pueden usarse como combustible y usarse. Esta referencia es a la que quería hacer aquí una, una alusión para la reflexión, como siempre, para que fuerais conscientes de que está ahí. Y es por esto que el oro se ha usado a lo largo de la historia por distintas culturas, y muchas etnias, como la gitana, por ejemplo, la lleva encima, se la pone en el cuerpo, se la cuelga, porque considera, le da más valor a eso que al dinero que está en el banco, ¿sí? Como ahora, por ejemplo, que también hay una campaña a, que va dirigida a que desaparezca la moneda, física y el papel físico monetario de la circulación, ¿sí? Social. Y colocarlo todo en virtual, que es juego a lo que quiero y hago cuanto quiero y genero escasez o no, que suba o no el precio de algo. Sepad siempre que el oro va a estar ahí. De hecho, mi información también por canales, hermanos cósmicos y otros canales, es que hay una gran cantidad de oro muy bien escondidita a la élite que no desconoce su existencia y que va a servir de patrón en el futuro sistema financiero cuántico. ¿Vale? Lo dejo ahí simplemente como información general de introductoria para que comprendáis por qué hubo una vez la moneda, había un patrón que era el oro, y luego para qué dejó de serlo y por qué, ¿no? Bien, creo que esto es todo de momento. Voy a dar paso a José Ángel para que pueda expresar su conocimiento sobre cómo esto llega al mundo de las criptomonedas, la moneda virtual, y bueno, él tiene la palabra, naturalmente. Buenas tardes, gracias a Varón por tu exposición. Quiero incidir un poquito en lo que comentaste al principio, en los inicios, hablar un poco de la historia, cómo llegamos hasta aquí y luego, una vez de cómo hemos llegado hasta aquí, hacia dónde podemos ir. En el panorama actual que pueden aportar las criptomonedas a una situación en la que nos encontramos. Pero antes de llegar al punto actual, es bueno entender la historia para saber qué pasos dio la humanidad para llegar al punto en el que nos encontramos. A principios de la década de los 70, como bien has dicho, concretamente en agosto de 1971, creo que el 15 de agosto de 1971, en la presidencia de Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, se anuncia que se abandona el patrón oro. Os recuerdo que el patrón oro básicamente lo que suponía era que los países mantenían reservas de oro que son las que respaldaban las nuevas emisiones de billetes, de monedas. Es decir, un país no podía emitir monedas eternamente porque tenía que respaldarse, detrás tenía que haber un respaldo de oro.
Si tú no tenías más reservas de oro, no podías emitir más monedas. Y eso era un mecanismo de control muy bueno para evitar muchas cosas, muchos problemas que se dieron una vez que Estados Unidos decidió abandonar el patrón oro. ¿Por qué decidió abandonar el patrón oro? Precisamente por eso, porque tenía unas restricciones en un presupuesto. Estados Unidos quería seguir creciendo y quería gastar más de lo que podía. Y el patrón oro era un obstáculo para esto. ¿Cómo evitas este obstáculo? ¿Cómo evitas tener esa limitación presupuestaria de la emisión monetaria cargándote el patrón oro? Es lo que hicieron. Pero eso tuvo unas consecuencias tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo. Por ejemplo, el tema tan importante de la volatilidad de las monedas. Te alejas del patrón oro, eliminas el patrón oro y eso contribuye a que haya más volatilidad, que las tasas de cambio de las monedas se muevan más. El patrón oro hacía como un factor de estabilización, era un estabilizador. Las monedas se volvieron mucho más susceptibles de fluctuaciones por las especulaciones en el mercado, ¿vale? Y por otras condiciones económicas. Pero bueno, en definitiva, te cargas el estabilizador que era el efecto de estabilización que hacía el oro respecto a las divisas. Eso es lo primero. En segundo lugar, el final del patrón oro lo que permite es que los países, lo que os he dicho, puedan emitir dinero sin necesidad de estar respaldado con reservas de oro. Esto da una flexibilidad en la creación de moneda que hace que, junto con otros factores, contribuya a las presiones inflacionistas que estamos viviendo, que viven muchas economías a nivel mundial. La inflación, que supone el empobrecimiento de la mayor parte de la población. ¿Por qué? Porque disminuye su poder adquisitivo, porque la misma cantidad de billetes, de divisas, de monedas, cada vez valen menos. ¿Por qué cada vez valen menos? Porque cada vez se emite más. Cuando hay un exceso de oferta con una misma demanda, baja el precio de un bien. ¿Vale? Si tú inundas el mercado de algo, deja de tener el mismo valor que tenía antes. ¿Por qué? Por el efecto de la escasez. Cuando un bien es escaso, la humanidad le da más valor que cuando es hiperabundante. Tenemos varios ejemplos. El agua, por ejemplo. Si el agua fuera muy, muy escasa, o mejor dicho, cuando el agua se vuelve muy escasa, comienza a ser mucho más cara. De hecho, en el desierto, una botella de agua puede valer 10, 20, 30 veces más que esa misma botella en un país en el que no hay problemas de escasez de agua. ¿Vale? Eso en cuanto al tema de la presión, las presiones inflacionistas o inflacionarias. Otra cosa que pasó, el deterioro del dólar. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho. Deja de haber una vinculación con el oro, es decir, se sale de lo que era el sistema que se llamaba Bretton Woods y el dólar empieza a perder valor cuando se abandona el patrón por el exceso de oferta de los mismos. Cuando el dólar empieza a perder valor de manera masiva, lo que pasa es que los norteamericanos empiezan a perder su poder adquisitivo. ¿Vale? Si tú comparas el dólar con otros activos, ves que siempre sale perdiendo. Es decir, el poder adquisitivo del oro, respecto a las criptomonedas, respecto a cualquier otro activo que lo compares, el dólar siempre sale perdiendo desde que se abandona el patrón oro y se empieza a emitir dólares de manera casi incontrolada. Y esto, esa emisión incontrolada de billetes, lo que hace es acrecentar la deuda de los países, que al final es la deuda de sus ciudadanos. Es decir, nos están endeudando, porque esa deuda la tienen que pagar los ciudadanos. La deuda creciente de los países, cuando se elimina el patrón oro, sin la necesidad de tener reservas de oro, los países empiezan a gastar con mayor libertad, a emitir con mayor libertad. Y contribuyen a eso, a acumular deuda soberana, que puede ser uno de los factores que termine, desde mi punto de vista, que pueden desencadenar la quiebra del sistema financiero actual, tal y como lo conocemos, porque los niveles de deuda a los que se está llegando son francamente insostenibles. Llega un momento que no sé, que los intereses, solamente los intereses de pagar esa deuda, son tan grandes que ya suponen
un porcentaje muy alto de todo lo que genera, de toda la riqueza que generan los países. No digo pagar la deuda, sino solo los intereses. Imaginaos la exageración y el descontrol que hay con el tema de la deuda de países que nos parecen muy sólidos, pero que si tú escarbas un poco en sus cuentas, en sus finanzas, te das cuenta que están quebrados. Entre otros Estados Unidos. Estados Unidos, si fuera una empresa, por sus balances, estaría en quiebra técnica. Es decir, a una empresa le obligan a hacer concurso de acreedores. Es decir, a que se realice una reestructuración de la deuda para que los acreedores, es decir, aquellos a los que se les debe, se repartan un poquito la forma de recuperar esa deuda. Pues Estados Unidos digo Estados Unidos, también digo los países europeos y Japón y otras potencias, incluso China tiene una deuda descomunal. El sistema en sí es un sistema pernicioso, es un sistema que no tiene ningún sentido. Es, como digo yo, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Y esto genera una crisis de confianza. O sea, cuando nos alejamos del patrón oro, que tenía una estructura real detrás, algo sólido, esto empieza a generar mucha desconfianza en las monedas fiduciarias. Porque cuando tú puedes emitir de manera desordenada todo este tipo de monedas, tú dejas de confiar en algo que no tiene detrás un fundamento, ¿no? Como era el oro, ¿no? Entonces, muchos inversores buscan alternativas como en otros depósitos de valor, como pueden ser los metales preciosos o las criptomonedas, ¿vale? Esa es la consecuencia. Entonces, las criptomonedas pueden aportar soluciones a todos estos inconvenientes que estamos viendo aquí, ¿no? Primero, por la descentralización, que lo que hace es una de las principales críticas del sistema financiero es que es un sistema, la moneda fiduciaria, posterior al abandono del patrón oro, es la dependencia que tenemos de los sistemas centralizados, de los gobiernos, de los bancos centrales. Cuando surgen las criptomonedas y la posibilidad de operar en una red descentralizada, se elimina esta dependencia. Ya no dependemos de entidades centralizadas que tienen sus propios intereses y que muchas veces no coinciden con los intereses de la mayoría de la población, ¿vale? En segundo lugar, el tema de la transparencia y la seguridad. Con la tecnología blockchain, que es lo que subyace, que es la tecnología que sustenta a muchas de las criptomonedas, lo que se proporciona es un registro transparente e inmutable que no se puede ni manipular y que todo el mundo tiene acceso a esa información porque es pública y porque es completamente transparente, cosa que no existe en el sistema financiero tradicional, que es un sistema mucho más opaco y que su seguridad muchas veces deja bastante que desear, ¿vale? Y son dos de las cuestiones que más se critican desde el abandono del patrón oro, del sistema financiero tradicional. Otra cosa, lo que hemos hablado, el tema de la inflación descontrolada. Algunas de las principales criptomonedas como Bitcoin tienen un suministro limitado y máximo predefinido de antemano. No se va a emitir más, hay un tope de emisión, cosa que no tienen los gobiernos, emiten lo que les da la gana. Eso genera deuda cada vez creciente, inflación cada vez creciente. Sin embargo, con las criptomonedas, cuando tú tienes una oferta limitada y una demanda que aún sigue siendo creciente, lo que va a pasar es que, lejos de perder valor, como le pasa a las monedas fiat, que cada vez valen menos, en el caso de las criptomonedas, estamos realizando el camino contrario. Oferta limitada, demanda creciente igual a mayor valor. Mayor valor. Es decir, tú acumulas un activo que cada vez va a valer más. Es decir, que va a incrementar tu poder adquisitivo. No lo va a erosionar, todo lo contrario, lo va a fortalecer. Otra cosa importante, facilitan el comercio internacional. Las criptomonedas pueden simplificar las transacciones de comercio a nivel internacional porque eliminan muchos problemas de conversión de unas divisas a otras, por ejemplo, y procesos complicados entre bancos. ¿Vale? Todo esto se puede eliminar si se impone un sistema, una blockchain única, una criptomoneda única, o si no, conexiones entre blockchain que sean automáticas o semiautomáticas. Se pueden eliminar muchas de estas dificultades, esta incertidumbre con las tasas de cambio de las divisas, que lo que hacen es dificultar el comercio. ¿Por qué dificulta el comercio las tasas de cambio de las divisas?
porque a veces lo que tú le comprabas a un proveedor, como ha subido su moneda, te sale más caro. Tú no puedes prever exactamente los costes, por ejemplo, de producción o los costes de importación, porque muchas veces tienes que pagar en divisas contrarias, o sea, quiero decir, en divisas que han variado su valor, ¿no? Entonces, esa es otra de las cuestiones que ocurrieron una vez que se abandonó el patrón oro. Y por último, la limitación que tenía, o mejor dicho, las criptomonedas lo que te permiten es un acceso a servicios financieros a nivel internacional sin depender de la infraestructura bancaria tradicional con las limitaciones que supone esta infraestructura, ¿no? Todas estas limitaciones que enfrentan algunas personas después de la transición del sistema de la moneda fiduciaria se pueden eliminar también a través de las criptomonedas, ¿no? En definitiva, se abre un abanico de posibilidades que no teníamos hasta la fecha con el sistema financiero que conocemos hoy día después del abandono del sistema de Bretton Woods, del patrón oro que se produjo a comienzos de la década de los 70. Y bueno, esto era un poquito las reflexiones que tenía para hoy respecto a la temática muy interesante que hemos abordado, ¿no? En el día de hoy. Así que nada, cuando quieras, Aaron, si quieres preguntarme alguna Muy cosa o bien. bueno. No, no, perfecto. Para mí estaba perfecto. Bien, pues aquí dejamos este espacio. Está dicho lo que queríamos comunicar hoy. Deciros que el próximo miércoles, día 6 de diciembre de 2023, es festivo en la península, en España, y vamos y no emitiremos espacio abierto, ¿sí? Os emplazamos a estar con nosotros en directo o en diferido el miércoles siguiente, como siempre, a la misma hora, a las 6 de la tarde. Un abrazo de corazón y felices sueños. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao.